Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En la península de Yucatán, los cocodrilos de Cozumel y de Banco Chinchorro sorprendieron a la ciencia. Podrían ser nuevas especies adaptadas a sus ecosistemas. En Cozumel tienen hocicos largos para atrapar peces y en Chinchorro cráneos anchos para romper caparazones. Un estudio reciente reveló que al menos una especie de escarabajo en la Amazonía peruana presenta altos niveles de mercurio. Estos insectos cumplen un rol crucial para el planeta, pero hoy están amenazados por los efectos de la minería de oro. Y aquí la noticia más importante. Desde hace años, varios pueblos indígenas en Latinoamérica buscan ejercer su derecho a decidir cómo gobernar sus territorios y preservar su cultura. Aunque este derecho está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y por Naciones Unidas, en la práctica las comunidades enfrentan bastantes obstáculos para hacerlo realidad. Hoy está con nosotros Gonzalo Ortuño López, periodista en Monga Latam y quien hizo parte de este especial periodístico que le sigue las pistas a las autonomías indígenas en Latinoamérica. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Richard? Muchas gracias. Pues aquí un gusto para poder compartir y hablar del tema. Gonzalo, quería empezar un poco, primero, por supuesto, sabiendo qué significa exactamente la figura de autonomía indígena. ¿Esto implica que las comunidades funcionan como un estado aparte dentro de sus países o cómo se entiende en la práctica este concepto? Pues primero justo esa fue la intención de poder hacer este ejercicio en Mongabay, porque implica entender un poco más sobre este concepto y qué se entiende por autonomía indígena en cada país y en los territorios. Y algo que me parece que comparten todos es que se ve la autonomía como, primero como un derecho, ¿no? Y esto implica que no necesariamente son un estado aparte, ¿no? Las experiencias que nosotros pudimos recoger y entender un poco se ven dentro del estado, ¿no? Como esta composición, pues, pero con la capacidad de decisión, ¿no? O con una capacidad de autodeterminación, que eso se traduce básicamente en poder elegir su forma de gobierno, su desarrollo económico, cómo administrar, ¿no? Su presupuesto, cómo administrar sistemas de salud, de educación. Digamos que en palabras de los representantes indígenas que consultamos, pues la autonomía es el poder de decidir sobre sus propias formas de vida y sobre el destino de sus territorios, que es algo más importante. Y pues no es algo nuevo, ¿no? Esto es algo que se ve como indispensable también para preservar y desarrollar su cultura y que está establecido pues en acuerdos internacionales, ¿no? Como puede ser el convenio de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración de las Naciones Unidas, que ya tienen bastante tiempo reconociendo este derecho a la autodeterminación, o lo que conocemos a grandes rasgos como la autonomía indígena. Y justo, Gonzalo, este especial periodístico sigue el caso de 4 países en Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Quería preguntarte, ¿las constituciones de cada uno de estos países justamente reconocen este derecho o cómo se evidencia esto en la práctica también? Sí, la verdad fue un ejercicio interesante porque justo no se reconoce en todos los países. Digo, en la mayoría de estos casos que como comentas evaluamos, sí, por ejemplo, en el caso de Colombia, de Bolivia y de Ecuador, se reconocen en la Constitución con diferentes, digamos, conflictos, ¿no? Formas de entender este reconocimiento, mientras que por parte de Perú no hay un reconocimiento legal, pero sus pueblos amazónicos, por ejemplo, han dado pasos importantes en el tema. Entonces, eh, también el ejercicio que hicimos en Mongabay consistía en más allá de lo legal, ¿no? Entender un poquito cómo ha sido ese contexto histórico, ¿no? Para ese reconocimiento y qué tan pleno es, ¿no? Porque al final de cuentas, algo que vemos compartido en estas regiones de Latinoamérica, pues es que no hay una autonomía plena, es decir, los pueblos indígenas siguen construyendo este camino como un proceso complejo, ¿no? Como una construcción larga y que enfrenta diferentes obstáculos o tiene diferentes matices en cada país, ¿no? En un país podemos ver que hay como muy buenas herramientas legales o un reconocimiento en la Constitución, pero que falta, ¿no? Complementárselo con alguna legislación, con la implementación de alguna ley. En otro país podemos ver, por ejemplo, que no hay ninguna obligación, aunque está en la Constitución, ¿no? Como es el caso de Ecuador, no hay una obligación que vincule o que obligue al Estado a implementar este reconocimiento
en la autodeterminación, ¿no? Entonces, son distintos matices que entre los distintos periodistas que trabajamos en Mongabay pudimos, digamos, entender a través de representantes, consultando expertos y viendo que hay una diferencia importante, ¿no? En cómo avanzan estos procesos de autonomía en los cuatro países. Gonzalo, bajo esta idea y un poco de cómo están reconocidas las autonomías indígenas en estos cuatro países, ¿se puede hablar de cuántas autonomías indígenas hay en cada una? ¿Cuántas como autonomías indígenas están avanzando en su proceso de autodeclararse como autonomía? Claro, si bien no hay un número mágico, ¿no? Que nos diga ahorita cuántas formalmente tienen este reconocimiento, lo que sí pudimos dibujar un poco en Mongabay Latam es identificar cuáles están avanzando en estos procesos, entendiendo que están como en diferentes niveles, ¿no? De la legalidad. Y vemos, por ejemplo, en Colombia que hay 25 territorios indígenas que están en un proceso en diferentes etapas, cada una de ellas para ser reconocidas como entidad territorial indígena, que es esta figura que otorga formalmente un reconocimiento a la autonomía. Y eso no quiere decir que no haya otros territorios que están avanzando, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones como el CRIC que trabajan en el Cauca y agrupa a otros pueblos indígenas que trabajan en estos procesos de autonomía desde hace más de 50 años, aunque formalmente no estén reconocidos, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, 138 comunidades que avanzan en ese tipo de procesos. También vemos, ¿no? En países como Perú, que aunque no tiene un reconocimiento legal como tal, pues hay por lo menos 15 poblaciones amazónicas indígenas que están avanzando en este proceso al autoproclamarse como autonomías indígenas. Vemos también que hay unas 8 en Bolivia, ¿no? Que tienen un reconocimiento formal y que están avanzando en este proceso. Y en Ecuador, que aunque justamente hay un reconocimiento legal, pero no hay una obligación para el Estado de poder hacer una legislación o unas adecuaciones para garantizar esta autonomía, también vemos que hay varias poblaciones indígenas que por autodeterminación, ¿no? Al menos 14, que también están avanzando en estos procesos y seguramente vamos a ver más, ¿no? Conforme estos procesos de autonomía se hagan más urgentes y más necesarios. Por último, Gonzalo, ¿qué tipo de obstáculos, bueno, ya nos has contado un poco, pero qué tipo de obstáculos también enfrentan las comunidades para lograr el reconocimiento justamente de su autonomía, sobre todo en lo burocrático y político también? Sí, pues justo, ¿no? Siguiendo un poco en este proceso, los procesos de autonomía enfrentan situaciones muy complejas que, como te decía, van desde lo legal, ¿no? Desde este reconocimiento en cómo se da, en qué circunstancias se da, hasta lo territorial, ¿no? Y en lo legal, pues ahorita como comentábamos, hay algunos obstáculos porque como en el caso de Perú vemos, no hay un reconocimiento, no hay, digamos, partiendo de ahí ya puede haber un conflicto o un gran obstáculo, ¿no? Que es que no se reconoce esta capacidad de autodeterminación de los pueblos. Pero incluso en los países donde se reconoce, ¿no? Como puede ser en Colombia, como puede ser en Bolivia, la implementación o, digamos la forma de llevar a cabo esta autonomía pues se enfrenta a unos primeros obstáculos al ver que por ejemplo no hay una ley, ¿no? En el caso de Colombia. Y si no hay una ley, cuando llevas el tema de la autonomía del territorio, pues surgen los conflictos, ¿no? Porque los pueblos indígenas argumentan, ¿no? Digamos, con legitimidad que tienen derecho a una determinación, no sé, en su pueblo, pero al no existir una ley pueden entrar en conflicto, ¿no? Con la delimitación del territorio de un Ah, municipio, ¿no? De otro ayuntamiento, y pues ahí inician obstáculos que los pueden afectar, digamos, a un nivel político, administrativo, desde delimitar, ¿no? El polígono en donde se habita, la defensa del territorio, ¿no? O sea, poder decidir qué sí se hace, qué no se hace en el territorio, cómo se protege, ¿no? En este caso, en los pueblos indígenas, y es algo que está documentado en muchas latitudes de Latinoamérica, pues son guardianes del territorio, ¿no? Y son quienes también preservan de mejor manera la naturaleza, ¿no? Y bueno, esto también impacta de alguna forma en sus sistemas de educación y en sus sistemas de salud, porque algo que nos explicaban los especialistas que consultamos todos los periodistas de Mongabay Latam, pues fue que al final de cuentas también parten de una visión muy distinta de ver el mundo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un modelo un poco pues, más occidental, ¿no? En el que las reglas y las formas de convivencia son distintas a cómo se entiende luego el territorio en estas poblaciones. Entonces, hay algo que
digamos, una perspectiva, unos lentes con los que hay que ver este problema, pues es lo que llaman también especialistas esta visión colonialista, ¿no? En las estructuras de poder que hay alrededor, porque pues eso justo permea en los ámbitos que para los pueblos indígenas son muy importantes, ¿no? Desde el cómo vemos la tierra, ¿no? Que para el Estado y para las instituciones del Estado, pues puede ser una lógica de mercancía, ¿no? De cómo tratar la tierra, cómo venderla, cómo explotarla, y puede eso ir en contra de toda la cosmovisión de pueblos indígenas de cómo ven la tierra, ¿no? Que tiene un sentido pues más espiritual o de mayor pertenencia, de protección. Entonces, los obstáculos básicamente surgen de todo porque son de la vida diaria, no solamente son en lo legal, sino son en lo político, en cómo se administra, en cómo se delimita el territorio, en cómo se eligen a sus representantes y en la legalidad que tienen también esos representantes ante el Estado, ¿no? En la posibilidad también de poder tener actividades económicas que les permitan sobrevivir, cuáles sí, cuáles no, cuáles entran en conflicto con el Estado y con sus actividades, que es algo que también vemos muy seguido y que cubrimos muy seguido en Mongabay, como pueden ser los megaproyectos extractivos, ¿no? Que justamente muchas veces, si no es que casi todo el tiempo, entran en conflicto con la forma de ver el territorio y con las formas de sobrevivencia de los pueblos indígenas, ¿no? Digamos que también hay un obstáculo cultural en el sentido de que muchas veces pueden entrar en conflicto estos dos sistemas, ¿no? En el que generalmente vivimos nosotros y en el que viven las comunidades indígenas con las que compartimos el territorio. Y algo que nos compartían justo algunos de los especialistas es, bueno, uno de los retos es pensar qué hacemos cuando estas dos realidades chocan, ¿no? Cuando se contradicen, cómo hacer que prevalezcan, digamos, los derechos humanos dentro de los conflictos que pueden enfrentar, sin que se imponga o sin que se falte al respeto también a la autonomía de los pueblos indígenas. Y pues bueno, ha sido muy interesante pues abordar esa reflexión, porque esto puede sonar como muy abstracto, pero pues lo vemos en el día a día, ¿no? Con el ejercer de la vida diaria que tienen los pueblos indígenas en sus situaciones como estos ejemplos, ¿no? Que te comentaba, en educación, en salud, en justicia. Entonces, esos son parte de los retos. Digo, ahorita lo abordamos de una manera un poco más sintetizada, pero pues estos conflictos pueden afectar cualquier aspecto de la vida diaria de las poblaciones indígenas. Bueno, recuerden que pueden leer el especial completo y cada una de estas historias de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en la página de Mongabay Latam. Gonzalo, muchas gracias de nuevo por acompañarnos y por sintetizar un poco cada uno de estos complejidades y obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas al enfrentarse o al querer alcanzar su derecho a la autonomía. No, al contrario, Richard, muchas gracias. Y pues eso, recordarle a los lectores que pueden consultar los especiales de cada país en Mongabay Latam, y ahí también podrán consultar casos y ejemplos de la vida diaria que ocurre en estas diferentes realidades. Y cerramos con buenas noticias de conservación. Por primera vez en 22 años, los castañeros de Perú registraron jaguares en cámaras trampa. El hallazgo forma parte de un monitoreo de fauna en las concesiones de 48 socios de la organización Recolectores Orgánicos de Nuez Amazónica de Perú, en Madre de Dios. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.